mejor estar solo? Según la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el método Aztlán. Hoy vamos a hablar de esta cuestión que consideramos de bastante importancia, el tema de la soledad y el tema de las relaciones humanas. Son dos caras de una misma moneda. Es mejor, y hoy a raíz de los conflictos que estamos experimentando en el campo de las relaciones humanas como humanidad, hoy se plantea a menudo y hay muchas psicologías, muchas teorías que plantean que es mejor que el individuo esté solo, que no tenga el compromiso de vínculos y de relaciones. Vamos a abordar esta cuestión más profundamente desde la perspectiva de lo que enseñamos en nuestra escuela, en nuestros cursos, desde la psicología de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de Gurdjieff, y también inclusive a Jung se le atribuyen, al psicólogo suizo, afirmaciones de que la soledad es mejor que estar en compañía de otros. Vamos a analizar esta cuestión. Si estás viendo este video y te interesa reflexionar y meditar acerca de esto y si realmente es posible la soledad, es posible no depender de los demás, no depender de las relaciones. ¿Es esto cierto o es más que nada una mera teoría? Vamos a ir analizando esta cuestión y para eso vamos a valernos de enseñanzas espirituales. Enseñanzas espirituales que son enseñanzas psicológicas. No está tan asociado la idea de lo espiritual a lo psicológico. Cada vez más, sí, Carl Gustav Jung sí conectó la vida espiritual con lo psicológico. Nosotros en nuestra escuela, a partir del método Aztlán, lo hacemos. Pero vamos a rescatar, como hicimos ya en otro video, un escrito de un místico, considerado por muchos un santo, que fue Meister Eckhart, nacido allá hacia finales del siglo XIII, con una vida extraordinaria de alrededor de 60 años, donde dejara enseñanzas que volvieron a descubrirse, a redescubrirse alrededor del 1800, aunque muchos las siguieron estudiando, pero de manera oculta, enseñanzas psicológicas y espirituales. Está conocido como un místico, aunque si estudiamos, por ejemplo, a los filósofos antiguos, a los filósofos griegos, vamos a ver que coincide más con la imagen de un filósofo al modo antiguo, un filósofo metafísico, o un psicólogo transpersonal moderno, que con la imagen convencional de místico. Bueno, vamos a ir planteando todo esto acerca de la soledad y como decíamos recién, nos vamos a valer de este interesante escrito. Vamos a ir leyéndolo e ir traduciéndolo al lenguaje del método Aztlán y de la psicología de Carl Gustav Jung. Les damos la bienvenida entonces. Ya comenzamos. Muy bien, vamos a empezar, vamos a ir leyendo algunos extractos. Estos son tratados que se rescataron, que fueron prohibidos, puestos en una lista negra durante muchos siglos, porque se consideraba, o algunos consideraron en verdad, que sus ideas cuestionaban la imagen convencional que se tenía de Dios. Cuando Meister Eckhart se refería a Dios, lo hacía de un modo diferente a como se acostumbraba en su época. Sí, se refería al Dios interior, ¿no? A una conciencia superior en el ser humano. Bueno, estamos hablando de hace 7 siglos, 8 siglos aproximadamente, donde evidentemente la cultura no es la cultura de hoy. El tema de esa época, sobre todo en Europa, que es donde vivía Meister Eckhart, la cultura europea del año 1300 estaba atravesada por lo que era la religión de ese momento, con una teología, una idea de Dios. Un Dios Padre, ¿no? Bueno, toda una particular teología que no vamos aquí a desarrollar monoteísta. Por otro lado, también en Oriente, simultáneamente, de 1200-1300, también había una idea de Dios. Los hindúes, por ejemplo, en Oriente tenían una idea de dioses. Estaba también la cultura china, que tenía sus dioses y sus diosas.
Sí. una especie de politeísmo, también mezclado, por ejemplo, en Oriente con el budismo, donde ya en el budismo, en algunas corrientes budistas como en el Zen, no se hablaba de Dios, no se usaba esa idea, pero Meister Eckhart, vamos a ver que su noción de Dios es más parecida a una idea budista de Dios. Por lo tanto, fue muy revolucionario en su momento. Vos hablaste recién de un Dios interior, de una conciencia superior que hay en todo ser humano, Sí. pero Meister Eckhart no limitaba esta idea de una conciencia superior, una conciencia plena que hay en todo lo que existe. Claro, no solo en el ser humano. No solo en el ser humano, sino en todo. Entonces se lo acusó también por esto de panteísmo, Claro. al decir que Dios estaba en todo, que es lo que él planteaba, ¿no? Claro, conecta al ser humano, lo vincula directamente a toda la existencia a partir de una misma esencia, y desde ahí pienso vamos a hablar del tema de la soledad, de si es posible, de si es mejor, teniendo en cuenta esa base de que ya hay una conexión profunda con todo lo que existe. Bueno, cuando tratamos cualquier tema, y acá está la idea de la conciencia plena y de mindfulness, Gurdjieff lo llamaba la conciencia de sí, depende desde qué lugar lo estamos planteando, desde qué lugar mental, desde qué lugar psicológico. Claro. Porque hablamos la soledad y pensamos en términos físicos. Sí. Estar solo. Voy a mi casa y estoy solo. Esto es muy evidente. Sin embargo, si vamos a analizarlo en términos físicos, tenemos que analizar la cuestión, ¿sí? De si a nivel de los instintos, a nivel de nuestra biología, es real esto. ¿Puede el ser humano no estar en relación con nada ni con nadie? ¿Es algo real? ¿A qué se refiere hoy la gente cuando dice es mejor estar solo? ¿A qué se está refiriendo? Vamos a hablar de esta cuestión. La soledad nos referimos a nivel físico, nos referimos a nivel psicológico. Necesita un análisis porque usamos palabras, ya vienen con una carga y ya están digeridas por nosotros. El lenguaje hoy nos viene ya con una cantidad de asociaciones que le da, todas las épocas pasa esto, no esta es la única, que le da ya un conjunto de asociaciones a las palabras. Por ejemplo, si hoy usamos un lenguaje como usaban el de hace 7 siglos, hablamos de Dios, las personas que se imaginan en general. Algo dogmático. Rígido. Algo rígido. Las personas que no son de una religión particular, lo asocian a la descripción de Dios convencional. Claro. Un ser apartado del hombre, superior, ¿sí? Que juzga los actos bondadosos o malvados del ser humano desde afuera, externo a nosotros. Invisible, pero externo a uno. No dice, no tiene la idea de Dios de que hay un nivel superior en todo ser humano, hay otra conciencia en nosotros, que ese sería nuestro juez. Así como está esta conciencia del yo, de este ego, Meister Eckhart, y acá está la idea, plantea otra idea de Dios, una conciencia superior que hay en nosotros. Vos decías del Dios interior, Dios en nosotros. Vamos a ir abordando esta cuestión y abordando el tema de la soledad. Tengo que solo estar mejor y cuando esté mejor solo salir al mundo y a los vínculos. ¿Es eso posible? ¿Es eso real o es solamente una teoría que en la práctica no se practica? Que en la práctica no es cierto. Muchas personas y muchas terapias plantean, yo tengo que estar bien para estar bien con los demás. Sí. Como separado del otro. Sí. No consideramos que eso sea posible, pero vamos a fundamentar por qué. Pensamos que es en simultáneo y creemos que hay una solución, una tercera solución. O sea, una sería, me aíslo. Sí. Me voy a vivir en una montaña, me voy a un lugar más aislado porque tengo un conflicto con el mundo. O me vuelco completamente al mundo y me vuelvo dependiente total y me adapto a la sociedad, a las demandas sociales. El otro extremo. Sí. Hay una tercera, hay un camino del medio entre ambas situaciones y que
vamos a darnos cuenta de esa tercera opción cuando incluyamos en esto la conciencia con la que hacemos las cosas, la intención, por decirlo de otro modo, con la que hacemos las cosas. Vamos a ir leyendo algunas ideas. Bien. Bueno, ante la pregunta, la respuesta que daba el maestro Eckhart decía: algunas personas querrían separarse por completo de las otras y estar solas. ¿Será que así encontrarán la paz? Eso. Estoy en conflicto en los vínculos. Me separa completamente de los demás. ¿Voy a hallar paz por eso? En la práctica. Evaluemos. Las personas que se separan de los otros, ¿encuentran paz? Realmente. Pero para eso se tienen que observar si realmente encuentran paz. Consideramos que no. La práctica demuestra que no. Los problemas continúan. Los problemas psicológicos continúan. Bueno, acá lo dice porque aquel que es tal como debe ser se encuentra bien en todas partes y con todas las demás personas. Ahí vamos, ahí. Una clave. Vamos a repetir para digerir muy bien lo que dice Meister Eckhart hace 8 siglos. Escuchemos bien. Que aquel que es tal como debe ser, y ahora vamos a aclarar. Esto hay que detenerse ahí. Dice, ¿a qué se refiere? Sí. Como todo filósofo, no hay una palabra que consideramos, es como una ecuación matemática. En la ecuación matemática no hay nada que esté de más. En el lenguaje místico, psicológico de Meister Eckhart, místico porque habla de Dios, psicológico porque describe un proceso minuciosamente de la mente humana, dice, aquel que se comporta como debe ser. Como debe ser. Acá hay una idea de debe ser, que luego va a tomar de aquí Kant esta idea del deber ser. Sí. Ya la palabra hoy va a tener asociaciones negativas, porque yo no debo nada, excepto las deudas. Cae mal, se asocia a deudas, debo algo. No nos gusta hacer los deberes. No nos gusta hacer los deberes. Que es una forma de llamar a las tareas. Cuando somos chiquitos, ¿no? Antes, más antiguo, acá en Argentina decían, hacé los deberes, la tarea para el colegio. Deber está asociado a una responsabilidad. En el sentido kantiano, deber y responsabilidad son sinónimos, así que no sería ningún tedio. Sí. Sería algo natural. Entonces, acá dice que no se comporta como debe comportarse. Está planteando acá una idea metafísica de lo que es la esencia humana. Si yo digo, el animal... Eso. Pensarlo en otra especie. En otra especie. ¿Cómo debe ser un león? Y si me imagino un león, me lo imagino de cierta forma. Los proteccionistas. Sí. La zoología. Sí. Pero aparte de la zoología, la zoología lo estudia intelectualmente, pero los proteccionistas son más verídicos en esto de las especies animales, ¿o no? Tratan de llevarlo a la práctica. Claro. O sea, son coherentes con eso. Dicen, bueno, los leones tienen que estar en África, no en un zoológico. Ese es su deber ser. Ese es su deber ser. Y el ser humano puede impedirlo. Claro, por ejemplo, el cautiverio para el animal no es un deber ser. No es un deber ser, lo destruye. Sí. Entonces, su deber ser, su realizarse como tal, es esto. Ahora, el animal lo hace, excepto que intervenga otro, que haya alguna catástrofe o un problema climático donde está impedido en esto. Lo mismo pasa acá, tenemos un hermoso bosque. Si decimos el deber ser del bosque, ¿cuál sería? Crecer. Lo que vemos, claro. toda esa vida. Sí. No talarlo claro. para hacer una ruta. O explotarlo sin medida. Sí. Entonces ahí lo aceptamos. Ahora en el humano no aceptamos. Fíjense, ya hay un conflicto. Hay un conflicto con el razonar lógico. Sí. ¿Cuál es el deber ser humano? Y una respuesta rápida que aparece, que es distinto para cada uno, por ejemplo. Pero con los animales y los árboles no es así. Hay algo que comparten los árboles, hay algo que comparten los animales de la misma especie. Hay algo que compartimos los seres humanos, que es igual para todos. Y después están las diferencias. Las costumbres son las diferencias. Las costumbres locales, ¿no? Cómo nos saludamos los argentinos, cómo se saludan los estadounidenses, cómo se saludan los chinos. Son costumbres. El otro día veía una reunión política y
y un oriental se saludaba con los europeos con la mano, los otros se daban un abrazo y un beso, etc. Esas son costumbres externas superficiales, pero en la esencia somos todos humanos. Sí. Sigamos Bueno, viendo. entonces, aquel que es tal como debe ser, o sea, que está en la naturaleza humana, la está practicando. Está comportándose humanamente, que hay que volver a verlo. Necesitamos una educación ya para esto. Y más Meister Eckhart, tengan en cuenta que era un abad de un monasterio de esa época. Y esto él lo enseñaba a los monjes y a las monjas. Dirigía varios monasterios de monje y monja. Y él enseñaba esta psicología. Claro. Cómo es ser humano, con mayúsculas, no con minúsculas. Bueno, ese se va a encontrar bien en todas partes y con todas las demás personas. No va a tener conflicto. Bien, fantástico. O sea, Muy si simple. realizamos nuestra naturaleza humana real, no vamos a tener conflicto con nadie y vamos a estar bien en cualquier parte. En cualquier parte. Qué idea tan trascendente. Es una idea muy estoica. Por eso hablábamos de los filósofos griegos, porque justamente en el estoicismo se plantea lo mismo, que es el ser humano libre de las circunstancias exteriores. Sí, ¿no? sí. Y también se planteaba esto en las enseñanzas budistas, el no apego, Claro. el no depender de las circunstancias exteriores también, porque estoy en otra conciencia. Sigamos. Pero aquel que no es tal como debe ser, no se encuentra bien en ninguna parte, ni entre los otros. Bien, el que es enemigo de sí mismo, no se encuentra bien en ninguna parte. Así que la cuestión no sería estar solo o no. ¿Es mejor estar solo? Vamos respondiendo a esto. Es mejor tener paz interna. Como decía, la pregunta está mal hecha. Cuando tengo que hacer una ecuación matemática, tengo que hacerla con la proposición lo más correspondiente con aquello que quiero investigar. Acá necesitamos hacer la pregunta correcta. La pregunta ya desvía. Y voy y le pido consejo a otro. Y le digo, ¿me conviene estar solo? Claro. Y con ya orientando la respuesta a lo que quiero escuchar, ¿no? Eso, condicionado, porque tengo conflicto con los otros. También está el polo opuesto, el muy extrovertido que no puede estar nunca físicamente solo. Solo no existe la soledad. En el campo mental vamos a estar siempre acompañados por pensamientos, por emociones. Mejor por el silencio, pero es un compañero. El silencio no es nada, es algo. Es silencio. Sigamos. Bueno, aquel que, podemos decirlo en un lenguaje actual, que está en un estado de conciencia plena. ¿Él cómo lo dice? En ese momento lo decía como aquel que tiene a Dios junto a sí. Que tiene a Dios junto a sí. ¿A qué Dios se refiere? A un estado superior, interno. Claro, no se refiere a plenitud. ¿cómo voy a tener a Dios junto a mí? Que lo tiene junto a sí, sin intermediario. Decía Meister Eckhart que el intermediario entre Dios y el hombre es el alma. Fíjense, ahí pone la tríada griega. Soma, psique y nous. Claro, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, el intermediario entre Dios y el hombre y su corporalidad, su ego, que es el cuerpo, ego, que es lo físico, la personalidad física, y el ser espiritual, el intermediario, decía Eckhart, es el alma, es lo psíquico, es lo que llamamos realmente cuando vamos desarrollando otro conocimiento, nosotros mismos. Ahora, hoy el individuo cuando se concibe a nosotros mismos, cuando uno dice yo, está pensando en términos físicos solamente. No en términos de su totalidad psíquica, de lo que conoce y lo que no conoce de sí mismo, que esto es lo que agrega Jung. O sea, en realidad, mi personalidad completa total es lo conocido y lo desconocido de mí, incluye lo inconsciente. Y en ese inconsciente, en esa inmensidad, habita esa otra conciencia, Dios, esa conciencia plena. Mientras que esta conciencia no es plena, es parcial, es distraída, está apegada a temas del pasado y del futuro con ansiedad, no está aquí y ahora.
más que nada la ignorancia, la ansiedad, ¿no? Una memoria distorsionada de lo vivido es la que ocupa su mente, no es Dios. Dios, acá Eckhart habla de algo superior, que es la bondad suprema, las virtudes. Cuando Eckhart habla de Dios, habla de las virtudes, habla de algo más psicológico, algo más espiritual. Los antiguos griegos lo llamaban el nous, ¿sí? Ujú. En el Bueno, budismo es la no mente, por ejemplo, en el zen. También la tierra pura, en ese lugar donde habita Dios, decían, ¿no? O el vacío también, un vacío que es pleno, sí. bueno, entonces aquel que posee ese estado, lo posee en todo lugar, en la calle y en la compañía de quien quiera que fuese, del mismo modo que acompañado o en la soledad. Bueno, esto nos despoja del materialismo extraordinario, Ujú. donde nos ubicamos aquí, allá, en tal situación, en tal profesión, con tal carrera, como la felicidad que llegará. La felicidad el individuo lo asocia a algo que, como antiguamente la gente creía en Dios, Dios como el bien supremo, lo asociaba a la felicidad, hoy es Dios. El Dios actual es la búsqueda de la felicidad, en realidad es la búsqueda de Dios, en el Ujú. lenguaje antiguo. Lo llamamos felicidad. Sí. Queda mal decir felicidad es Dios, Ujú. para mí. Sí, es un Lo supremo, lo máximo para vos, en este claro, sentido tratar de ver más allá del término de la palabra del término de la y palabra. captar el estado, la esencia de algo trascendente, Claro, superior. porque nos quedamos con reacciones emocionales contra el Sí. lenguaje o nos adherimos a las palabras, ¿no? Ujú. Sin comprender su significado, porque felicidad va asociado para cada uno como lo mejor. Y lo mejor me trasciende. La felicidad es un estado a alcanzar, es como el que buscaba ese estado de Dios, esa conexión con Dios. Es lo mismo. Sigamos. Ujú. El ser humano debe captar lo sagrado en todas las cosas y acostumbrar Porque ahí dice Dios, vos lo cambiaste, ¿no? Sí. Dijimos, lo vamos a cambiar porque quizás choque, pero no tengamos miedo, vamos a decir las dos cosas. Ujú. Eckhart dice a Dios. Sí, Nosotros captar a Dios. captar a Dios en todas las cosas. Ujú. ¿Quién dice eso hoy modernamente? ¿Quién habla de eso modernamente, pero en otro lenguaje? Bueno, uno fue Jung, que habla del inconsciente colectivo, ¿no? Sí. También en el budismo hoy se habla de eso, ¿no? La naturaleza de Buda en todo. Hablan de eso en el budismo. La tradición Ujú. zen o en el budismo Sí. también tibetano inclusive está esto. Y, por ejemplo, te Buda está en referís todo, ¿no? a la física cuántica, por A la ejemplo. física cuántica, en sus El, aspectos más metafísicos. el átomo está en todo. El átomo está en todo. Las partículas subatómicas, el mundo subatómico, está en todo lo que existe. Ujú. Dios está en todas, el círculo está, el centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna, decían los antiguos, un lema antiguo. Ujú. Eso es real. Hoy la física cuántica, que se usa además para hacer los aparatos, ¿no? Sí. Es concreto eso. Pero claro, ¿qué relación tiene física con psicología? Un físico ortodoxo va a decir que no, era como estos personajes antiguos que combatían contra Eckhart, que eran los ortodoxos, los dogmáticos, que luego la historia se arrepintió y reconoció que era extraordinaria la idea de Eckhart, entonces rescataron sus conocimientos, pero esto pasa lo mismo. Están los dogmáticos en el campo de la ciencia moderna que no quieren asociar su ciencia a las otras ciencias cuando están asociadas, porque la física la hacen los humanos, así que está asociada a la psicología. No se puede separar. Ujú. Un teórico de la física es un ser psicológico que hace una teoría. Sí, sí. Hoy todas las ciencias están separadas y se desconocen las unas a las otras, ¿no? En la física, No, perdóname. Ellas no se bueno, desconocen. los que la practican. Los humanos desconocemos su conexión, pero ellas están sí. bien entre sí. Claro. Sí, por eso está fragmentado el saber. Ujú. Pero bueno, hablábamos esta idea de Dios presente en todo lo que existe. Hoy ya tenemos acceso con conocimientos que hay, por ejemplo, en la física cuántica, donde esto ya se reconoce, que hay inteligencia
y algo que ya en la alquimia, y Carl Gustav Jung estudiara la alquimia, hablaba de la inteligencia de la materia inteligente. Esto planteaba la alquimia, que había inteligencia o conciencia en la materia. ¿Qué diferencia hay entre ese planteamiento, entre decir que hay conciencia en la materia, como decían los alquimistas, decir lo que dice Eckhart, que Dios está en todo lo que existe, en todo, verlo en todo, y que nosotros llevamos a Dios, podemos llevar a Dios en todo lo que hacemos si nos damos cuenta, porque hay que hacer un acto de conciencia, de darse cuenta, de una conciencia plena, con las ideas actuales de la física cuántica, que habla de que la subestructura de todo lo que existe tiene la misma base, y que en ese nivel no hay separatividad, que solamente los objetos están separados en el campo macro de los grandes objetos, claro, no de lo infinitamente pequeño. Ahí ya se diluyen todas las diferencias y tenemos una sola unidad. Sí, que es exactamente lo que dice acá, ¿no? Captar a Dios, a lo sagrado en todas las cosas y acostumbrar nuestro espíritu a tener sin cesar eso presente en nuestra intención y en nuestro amor. Ahí ya no sería más problema el tema de los vínculos y las relaciones humanas. Porque al tener un conocimiento un conocimiento diferente, obviamente que parte de un saber diferente, Eckhart lo está contando. Hay conocimiento aquí, ¿eh? Eckhart no dice sentémonos a rezar y ya. ¿Para qué da esta enseñanza? Porque necesitamos saber para comprender, necesitamos una nueva descripción de la vida. Esto es inmediato para algunas personas. Para algunos de nosotros es inmediato una nueva descripción de la vida, porque la descripción que nosotros tenemos de lo que somos nosotros y la vida es lo que nos va a determinar en nuestras acciones, es lo que va a determinar nuestra relación con todo, desde lo espiritual a lo material. Sí. Que lo que hacen estas enseñanzas, o lo que habla acá este maestro, nos dicen en qué lugar psicológico podemos ponernos para vivir mejor, para estar mejor. Está toda esta forma de describir un modo nuevo de pensar, de sentir, de actuar, es un lugar psicológico al que podemos ir con nuestra mente, así como con nuestro cuerpo. Podemos ir a muchos lugares, vamos a nuestro trabajo, a nuestra casa, a la playa, a la montaña, vamos a distintos lugares que son distintos entre sí. Con nuestra mente también hay lugares psicológicos mejores, más elevados, ¿no? Incluso más altos, en otro nivel, que si lo escuchamos esto desde un nivel muy alejado a eso, nos va a parecer imposible o muy difícil, como que alguien venga y nos diga, podés ir al Everest. Uy, no, pero eso es muy difícil, es muy complicado. Bueno, pero hay gente que fue, algunos llegaron. ¿Pero cómo llegó al Everest? Con mucha preparación, mucha práctica, Él habla ahí esfuerzo. De la preparación. ¿Querés leer esa parte? No sé si la tenemos. Bueno, en palabras de Eckhart va a ir acá dando varios ejemplos sobre este proceso y empieza diciendo, en verdad, para ello se precisa aplicación, amor, una justa consideración del interior del hombre y un vivo conocimiento, verdadero, reflexivo y real de la intención del espíritu, en medio de las cosas y con respecto a las personas. El hombre no puede aprenderlo mediante la fuga, huyendo de las cosas y apartándose de lo exterior para penetrar en la soledad. Debe más bien, sin duda, aprender la soledad interior, donde quiera que se encuentre y próximo a quien quiera que fuere. Esto de la soledad interior tiene que ver con, por ejemplo, en vez de buscar apartarnos de las demás personas o de algún ambiente en particular, que a veces no podemos hacerlo, porque no podemos estar cambiando constantemente lo externo, pero sí en lo interno. La soledad interior sería apartarnos de los pensamientos negativos o de las emociones negativas. O psicológicamente de las personas negativas también, psicológicamente. Claro. Habla de la no identificación, del no apego, algo que estudiamos nosotros con prácticas
muy concretas de cómo hacer ese proceso, cómo hacer ese apartamiento interior, cómo estar en el mundo. Sin ser del mundo. Cristo no dijo no estar en el mundo. Fue un seguidor de Cristo. Sí. Eckhart decía estar en el mundo sin ser del mundo. La acción sin apego. En el hinduismo, ¿cómo se llama eso? Karma yoga. Bueno, y acá da estos ejemplos acerca, como decíamos recién, de subir al Everest, requiere toda una preparación, no sale de, o sea, toda esta idea que propone de encontrar esa conexión o captar a Dios, como lo llamaba en ese momento, no es algo que nos tiene que venir espontáneo en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Sino que es un proceso. Y acá el lo aprendizaje. explica. Acá lo explica muy bien. Dice, de la misma manera que aquel que quiere aprender a escribir debe realmente, para adquirir este arte, esforzarse mucho y a menudo en esta actividad, por más árida y difícil que le resulte, por más imposible que le parezca, si se aplica a este arte a menudo y con dedicación, lo aprenderá y lo adquirirá, va a ser su posesión luego. En verdad, debe primero recordar cada letra e imprimirla fuertemente en sí. Bueno, como cuando aprendemos un conocimiento, cualquier cosa que vamos a practicar, hay una etapa en la que hay que recordarlo, adherirlo, memorizarlo, ¿no? Sí, no habla de la conexión con Dios o con la mente superior, sino más. Sí. Hay todo un proceso. Que por eso enseñamos nosotros en nuestra escuela el proceso de cómo retornar a esa otra conciencia superior. Y después, en una etapa siguiente, cuando posee este arte, se libera por completo de la imagen y de la reflexión. Escribe sin dificultad y espontáneamente. No es natural. Ya surge. Del mismo modo ocurre si se trata de tocar la viola o algún instrumento del que depende una habilidad. Le basta únicamente con saber que quiere practicar su arte y aún no tiene constante conciencia de ello, realiza el acto en virtud de su habilidad, cualquiera que fuese su pensamiento. Así también el hombre debe hallarse penetrado de la presencia divina, formarse. Penetrado de la conciencia plena, de una conciencia superior. Cuando estamos penetrados de esa otra conciencia, no la común cotidiana. Formarse según la forma de su Dios bien amado, de modo que su presencia lo ilumine, sin ningún esfuerzo, y adquiera, además, el abandono de todas las cosas. En el comienzo se requiere reflexión y una atenta penetración, tal como el escolar con respecto a su arte. Muy claro, es necesario una práctica para poder tener ese tipo de conciencia. Mecánicamente no sucede. La vida nos lleva y nos lanza a que estemos identificados con todas las cosas, con los problemas y también los apegos, placeres que nos van deteniendo, que luego se transforman en adicciones, en vicios, en cosas que no podemos dejar. Y acá Eckhart nos propone otro camino, que no es aislarnos. Es el cultivo de la soledad interior que implica poder vincularme con el mundo, con las cosas, sin conflicto. Bueno, esperamos que esta entrega de hoy les haya gustado. Los invitamos a estudiar con nosotros para realizar todo ese aprendizaje, ese método, para poder alcanzar la paz interna, llamado antiguamente Dios por Eckhart. Bueno, ¿algo más? Bueno, les vamos a compartir ahora la invitación al curso, al grupo que estamos comenzando, donde desarrollamos toda esta práctica en base a las ideas de la psicoterapia de Carl Gustav Jung y también del cuarto camino de Gurdjieff, que son los métodos de traducción de todo este conocimiento que ya existía en esta época, ¿no? Estábamos hablando de algo que transcurría en la Edad Media, pero también anterior, ¿no? Que es parte del desarrollo de la humanidad y se va reformulando época a época. Bien. Así que los invitamos y nos encontramos en un próximo video. Gracias. Hasta la próxima. Te invitamos al curso de Mindfulness, según el método Aztlán,
y la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de Gurdjieff y Ouspensky. Con 60 años de investigación, práctica y enseñanza de la sabiduría de todos los tiempos de la humanidad, el profesor León Azulay, filósofo, elaboró un sistema de prácticas basados en una nueva visión holística del ser humano y la vida, complementariamente con las enseñanzas de Carl Gustav Jung y George Ivanovich Gurdjieff. Su método de enseñanza se centra en que todos puedan acceder a una experiencia de otra conciencia de sí mismos. Otra conciencia, una conciencia distinta que la cotidiana de todos los días. Y al ir teniendo muestras prácticas de esta conciencia plena, del mindfulness, tu vida se transforma, tu percepción se amplía y los errores que llevan al dolor y al sufrimiento pueden cambiarse. Todas las ideas y métodos que enseñamos en nuestras clases se orientan a que el participante pueda alcanzar un estado de atención plena en el presente, reduciendo hasta eliminar definitivamente la ansiedad del futuro y los conflictos del pasado. Abajo te vamos a compartir toda la información para que puedas participar de este curso. Gracias y te esperamos.